proyectos diarios. ¿Qué pasaría si llevamos el concepto de proyecto, de tener este listado de tareas con un objetivo final en común, con una fecha de vencimiento? Lo llevamos de un rango, de una visualización y una planificación de largo plazo a una de muy, muy pequeño y corto plazo. Proyectos inmediatos, proyectos diarios. Quiero que hablemos de ese tema hoy día en el podcast del Productivista. El podcast de El Productivista está auspiciado por Pipedrive, que es la herramienta de CRM que yo utilizo para gestionar mis clientes. Me ha permitido crecer este negocio, dedicarme a lo que hago como solo emprendedor de manera absolutamente independiente y llevar un entendimiento de lo que estoy haciendo comercialmente semana a semana. Para más información, anda a www.elproductivista.com/CRM y ahí vas a encontrar toda la información al respecto. Este es un nuevo concepto que he estado dándole vueltas y probándolo, implementándolo ya en mi flujo de trabajo hace aproximadamente 2 semanas. No tengo mucho material conclusivo aquí. Me interesa mucho tu opinión. Agradezco a todos los que me dejan sus opiniones en los comentarios, ya sea de este podcast si lo estás escuchando en el canal del Productivista en YouTube o si lo estás escuchando tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Así que muchísimas gracias. La idea de esto es crear conversación, es sembrar ideas en todos nosotros y que vayamos complementándolas unos a otros. Yo estoy en esto igual que tú, explorando, experimentando y compartiendo aquí mis aprendizajes. Y en particular el aprendizaje o la hipótesis que estoy tratando de evaluar en este caso, en esta semana, 2 semanas ya, es la siguiente. Resulta que yo vengo de un mundo donde la planificación de proyectos eran proyectos en sí. De hecho, habían proyectos para planificar proyectos, no te estoy jodiendo, que duraban años. Estoy hablando de que cuando uno hacía un plan para el desarrollo de proyectos, eran planes a por lo menos 5 años. Si mal no recuerdo, en mi época universitaria, 20 años atrás, quizá un poco más, 25 años, podría haber visto y escuchado un plan, un desarrollo de un proyecto, de un plan de trabajo a 20 años más. Cuando me tocó ir a trabajar y ya empezar a implementar yo mismo, ese monto, ese largo se había reducido ya a 5 años. Recuerdo que yo trabajé en planes y proyectos a 5 años plazo, donde las presentaciones utilizábamos ese espacio de trabajo para pensar en los cambios que venían. Y quizás en ese mundo y en esa época uno podía más o menos mirar 5 años adelante y, no sé, pensar en escenarios que podían suceder. Quizás las cosas eran un poco más estables de alguna manera. Bueno, ha pasado el tiempo. No solo hoy día no trabajo en empresas. Me encantaría saber tu experiencia si es que tú eres un empleado y trabajas en una empresa. Si siguen haciendo planes y proyectos a 5 años plazo. Me parecería bastante hasta irrisorio un poco, porque en 5 años puede pasar efectivamente cualquier cosa y hemos tenido pandemias y guerras y cosas así. Pero creo que un escenario y una línea de tiempo viable se transformó en el tiempo en lo que eran los trimestres, los quarters, ¿no? Planificar un año, ciertamente por un tema presupuestario, principalmente de entregas financieras, de declaración de impuestos y cosas así, es bien natural. Pero cortar ese año se corta efectivamente en trimestres. Y esa planificación, de alguna manera, yo me quedé en ese mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando me puse a trabajar solo, como soloprenedor, haciendo yo mi propio negocio? Algo que todos hoy día, mal que mal, a esta edad, a los 40 y más, 46 años tengo yo, 47 cumplo mañana, de hecho, estamos pensando en hacer y tenemos que considerar hacer. Ese es otro mundo y otro tema, no me quiero meter en eso, pero si es que estás planificando y evaluando hacer cosas independientes, como solo emprendedor o como emprendedor incluso, el planificar incluso a un año plazo resulta excesivo. Y me ha pasado mucho con mis proyectos, con que mi acercamiento a la planificación de proyectos resulta en tener listados de intenciones, de cosas que quiero lograr, de objetivos, de caminos, de estrategias, cómo voy a lograr lo que digo que quiero
lograr y vaciar mi cabeza con cosas que ya sé, que ya tengo aquí, que tengo guardadas. Yo sé a dónde quiero llegar, sé cómo quiero lograrlo, sé las 3 cosas que debería estar haciendo y mi problema no es no saberlo, como si puede ser en una empresa donde tengo que compartir esta información con mi equipo de trabajo, donde tengo que buscar antecedentes y justificar frente al directorio y hacer presentaciones a los accionistas, quizás, qué sé yo, hay otras dinámicas. Cuando uno está solo, esa información ya la tiene. Y creo que con el tiempo yo he venido haciendo copy-paste de esa modalidad de bajar estos proyectos de mi cabeza a distintas aplicaciones. Aplicaciones que te ayudan a gestionar proyectos. Y es muy entretenido, es muy interesante, es un ejercicio muy bueno, te ayuda a escribir, a expresarte, te ayuda a verbalizar las cosas que quieres hacer, si es que no tienes esas habilidades, si es que te cuesta un poco más, etc. Pero en resumen, desde que comenzaste a hacer este proceso hasta que terminaste, no hiciste más que bajar cosas de tu cabeza a un papel, a una aplicación. No avanzaste en nada. Y nosotros, los soloprendedores, tenemos 2 roles. Somos generales y también somos los soldados, ¿no? Tenemos que ir a la trinchera y tenemos que pelear la batalla. Tenemos que estar ahí haciendo lo que el general, nosotros mismos, dijo que teníamos que hacer. Y lo que me pasa en particular a mí es que he pasado mucho más tiempo dando instrucciones, dando órdenes, diciéndome hacia dónde tengo que ir y justificándome a mí mismo, buscando antecedentes, compilando información, presentando un caso genial, tremendo, un gran general. Hace todo, tiene todo mucho sentido. Pero como soldado, cuando me llegan esas instrucciones, depende mucho de mi estado de ánimo, del momento del día o de la semana, de si tengo o no tengo ganas, de todas las otras cosas que estén pasando y prioridades del soldado de esa semana, de ese mes, etc. Por lo tanto, hay una desconexión ahí que no había sabido cómo salvar, no había sabido cómo solucionar. Y avanzando en esta iteración, me di cuenta que mi problema era el siguiente. Estoy tratando al general y al soldado como una definición más bien corporativa, como quien dice, ¿no? Los directores, las personas que están arriba pensando y manejando este buque y diciéndose dónde vamos, versus quienes están abajo en la máquina metiendo el carbón al fuego. Bueno, a ese soldado, a ese obrero, como siempre digo, obrero de la productividad, a ese personaje que está allá abajo haciendo que las cosas pasen, hay que darle más responsabilidad. Ese soldado tiene que ser capaz de tomar decisiones, tiene que ser capaz de subir en su jerarquía y no es un soldado raso que está en la trinchera, sino que tal vez es un líder de pelotón, siguiendo este ejemplo, que va a tener que tomar decisiones. Y me parece mucho más razonable y sano el que el general diga vamos hacia allá, es donde quiero ir, donde siento, donde qué sé yo, las cosas que tengas en tu vida en general, de cómo te ves en 5, 10, 15 años más, cuál es tu visión, tu misión, etc. Y el general, una vez cada cierto tiempo, dice sí, vamos bien, es para allá, eso es. Pero el soldado raso no es tan raso ya, sino que tiene ciertas potestades y puede implementar cosas a su criterio, en su día a día, en la medida que siga en la dirección que estamos avanzando. ¿Cómo se tangibiliza todo esto? ¿Cómo lo llevamos a algo específico? Por ejemplo, en particular, y lo que estoy probando con bastante éxito diría, es no tener proyectos de largo plazo, no pensar ni siquiera en 3 meses. Yo no puedo planificar a nada a 3 meses más, porque en 3 meses más puede llegar una oferta que me cambie la dirección de mi negocio. Puede pasar. Pueden ocurrírseme ideas que cambian todo. Somos tan pequeñitos dentro de toda la vorágine que está pasando que uno tiene que estar muy atento y saber navegar en ese mar. Por lo tanto, la planificación que estoy haciendo es una planificación con proyectos diarios. Así de extremo es lo que estoy probando, porque si logro probar en este caso la hipótesis de que un proyecto diario es funcional a todo este sistema, puedo después expandirlo a 2 o 3 días, que creo que me suena más razonable, incluso una semana que no me convence mucho, pero es distinto para todos, tú vas a tener distintos tiempos
también. ¿Y cómo funciona este concepto de proyectos diarios finalmente? Es decir, cada vez que quiero hacer algo, en vez de bajarlo como proyecto, como general a una presentación, yo no hago PowerPoints de mis proyectos, menos si son para mí mismo, pero es la idea, ¿no? En vez de pasarme horas escribiendo y delineando tareas responsables, fechas posibles de entrega y no sé qué que me estoy dando a mí mismo, voy a escribir qué es lo que quiero lograr de este proyecto. Nuevamente, una visión de altura, de hacia dónde va y por qué es importante. Tengo unos templates, si te interesan, voy a irlos mejorando y voy a irlos compartiendo sin duda con quienes les interese. Déjenmelo abajo en los comentarios para que los vayamos también trabajando juntos. Pero esa información es la que llega a este soldado o líder de pelotón, o no me sé las jerarquías militares, pero me entiendes la idea, ¿no? Cosa que este personaje en la trinchera pueda tomarlo e implementarlo como un proyecto con un comienzo y un final en no más de un día. ¿Y por qué un día? Porque me pasa mucho como solo emprendedor que cuando termino ciertas tareas, si es que no he terminado la entrega total del proyecto, sigo trabajando. Me encanta, me fascina, me gusta lo que hago y puedo pasarme horas enteras y noches enteras trabajando, tratando de terminar lo que tenía que terminar para que todo se conecte, principalmente en todo lo que es en mi mundo el tema de creación de contenidos, páginas web, cómo conectar correos electrónicos, automatizaciones, funnels de venta, todo ese mundo. Te lo menciono porque sé que no es el mismo para ti, pero para que te des una idea, si uno deja algo sin implementar, queda todo desconectado. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que al otro día, al encender tu rutina de nuevo, como soldado, revisar todos los antecedentes de lo que estabas trabajando. Y muchas veces no puedes al otro día, es la otra tarde, a veces tienes otras prioridades, tienes que hacer otras cosas, qué sé yo. En la vida de solo emprendedor también hay otras prioridades, ¿no? El tema de la familia, educación, la salud, qué sé yo, que toman, y no me estoy quejando, es la gracia de esto. Por lo tanto, si bien hay toda una técnica de construir puentes, quizás lo podemos ver en otro podcast a futuro, construir puentes en las tareas mismas para poder de alguna manera aterrizar andando, ¿no? Con velocidad, partir el día ya corriendo con las tareas. Creo que lo más fácil es darle un principio y un final en el mismo día. Y aquí los conceptos claves son flow, ciertamente, entender y ser capaz de entendernos a nosotros mismos de cómo entrar en flow, cómo generarlo, cómo gatillarlo. Y hay ciertas técnicas también que ayudan a eso. Y una vez que uno está en el flow, terminar el proyecto y darle un alcance que sea obviamente de un par de horas. De decir, ¿sabes qué? Me voy a sentar 3, 4, 5, 6 horas de corrido, pero voy a terminar. El final se ve así. Eso es importante. Saber cómo se ve el final. Tenía que crear esta página, conectar estos correos, armar este funnel y tenerlo todo funcional. Perfecto. Ahí está. Está entregado al final del día. El proyecto comenzó y se terminó con el mismo ímpetu porque en ese día el soldado decidió tomarlo y avanzar en ello por su propia cuenta. No tuvo que ir a reportar al general, no tuvo que pedir permiso, no tuvo que llenar formulario, no tuvo que estar actualizando planillas, ni sobre todo listados de tareas eternos con responsable, con no sé qué, decir, bueno, avancé en una de 10 tareas, entonces la otra la voy a postergar porque depende de esta. Olvídate de ese mundo. Necesitamos avanzar hacia un mundo donde nos movamos rápido, donde nos movamos de manera desordenada, donde haya fricción que nos permita aprender, entender, mirar, oler, ver el entorno y avanzar en base a esa información. Se vienen todas las automations a quitarnos los trabajos, se vienen todos los robots, la inteligencia artificial. Todo ese mundo viene detrás de nosotros. Y la única manera de avanzar es ser más humanos y compartir eso. Por lo tanto, ese es es lo que estoy trabajando yo hace 2 semanas. Voy a seguir explorándolo. Déjame abajo en los comentarios si te resuena de alguna manera, si es que tienes otras ideas que yo pueda implementar también. Y vamos obviamente compartiendo con la comunidad. Dale un like si es que estás viendo este video en YouTube y por favor dale una revisión. Las estrellitas si es que lo estás escuchando en alguna plataforma de podcasting porque me sirve mucho también para llegar a otras personas. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.